El pueblo de Abanilla, de larga historia, te sorprenderá por su arte y monumentos en esta población murciana. Este monumento a la tradición de las fiestas de moros y cristianos en Abanilla. Se celebran a finales del mes de abril hasta el 1 de mayo, que tiene lugar el gran desfile tradicional. Iglesia parroquial de San José, consagrada en 1712. El templo, de una sola nave de cruz latina, es de estilo barroco. Se puede apreciar la cruz de la Orden Militar de Calatrava. En su interior, se encuentra la capilla que guarda la Santísima Cruz, patrona de Abanilla. La casa consistorial, ayuntamiento, fue construida en 1762. Conserva restaurados ventanales, molduras y herrajes de la época. Escalinata al lugar alto. En 1957 se construyeron las escaleras de acceso al lugar alto, donde se erige el monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Desde octubre de 2022 luce en sus escalones el original arte urbano, la mirada de un pueblo. Monumento al Sagrado Corazón de Jesús se erigió en 1946. En la parte más elevada del montículo quedan vestigios del castillo árabe. El castillo árabe, donde en 1364 pernoctó el rey de Aragón Pedro IV el Ceremonioso. En el siglo XVII se deshabitó el castillo y se fue demoliendo. Fuente de la calle Mayor. El agua viene desde la lonja, por una galería excavada por la calle Mayor a finales del S-18. Hasta la década de 1960, también existieron pilares para el abrevadero de las caballerías. El agua tiene una temperatura de 20 grados y su composición es similar a la del balneario de Fortuna. El actual decorado de los azulejos es alusivo a la fiesta de la Santa Cruz. Desierto de Abanilla. La riqueza paisajística de Abanilla es incuestionable. Algunos de ellos son parajes y lugares protegidos de gran interés.
Placeta de los Pajes. Este emplazamiento es un homenaje a una de las figuras más especiales de la soldadesca que acompaña a la Santa Cruz en las fiestas de mayo. Alberga la escultura en bronce del paje realizando el saludo, la tienda Museo de la Hermandad de la Santísima Cruz.